Hola, soy Lucas Jiménez Dávalos, mi matrícula es A00842216 y bueno, aquí para explicarles un poco lo que viene siendo el primer circuito de la tarea de la actividad 6. Pues el software que se utilizó para simular esto es el Circuit Lab, se llama el software, es un software en línea, es gratis. Se batallé un poco, la verdad, para hacerlo, pero creo que está bien. Usé un poco la ayuda de la inteligencia artificial porque pues no venía como un instructivo, vaya. Eh, bueno, aquí lo que podemos ver es que pasé básicamente el circuito que está en la actividad 6 y pues a la hora de simularlo, de correr el circuito. Pues aquí podemos ver a la izquierda de la pantalla este, los valores que se proporcionan, ¿no? El V0 quedaría de 12 volts y pues así básicamente para no decir todos porque sí son muchos, ahí quedarían todos los valores de los nodos y pues básicamente sería todo. Me parece muy buena plataforma. Y creo que este circuito era algo interesante, más que nada por las fuentes de energía y porque digamos que pues nos podía, vamos a decirlo, simplificarse en paralelo, vaya, porque no comparten los nodos, entonces eso lo hace un poco más difícil, aunque si se hace por el método de mallas, creo que sale muy bien, la verdad, sale algo sencillo. Y pues sí, creo que es una buena opción usar simuladores, aunque la verdad creo que prefiero usar la mano. Usar simuladores es algo tardado, tedioso y batallas mucho para poner que si un valor, que si el otro, que la plataforma no lo acepta. Entonces creo que a mano, que a lo mejor sea un poco más difícil, siento que es más rápido y hasta diría que entiendes mejor lo que estás haciendo, vaya, porque si lo haces con un simulador, pues a final de cuentas solo te arroja los valores y no sabes si el simulador lo tomó bien o lo tomó mal. Pero básicamente es esto y sí, eh, eso sería todo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Berto Farias Fernández con matrícula de A00841124 y yo voy a estar explicando lo que es nuestro segundo circuito que también simulamos en esta misma página Circuit Lab. Este, para mí esta herramienta fue muy útil para obtener resultados rápidos, pero aunque la simulación es inmediata y muy veloz, es algo tedioso tener que estar arreglando todo el problema y ir manipulando pues lo que son las resistencias y todo. Para mí me saldría mejor completarlo a mano. Este circuito que simulamos está compuesto por varias resistencias y una fuente de voltaje, pero lo que hace interesante el que identificamos fue nuestro amplificador de voltaje que vimos que es el que está arriba aquí a la derecha, que dice BSVS. Eh, de amplificador de voltaje controlado. Bien, y analizando un poco el circuito, empezando por la parte izquierda del circuito, tenemos la fuente de voltaje V1, que consta de 2 volts. Esto proporciona una corriente constante que se mueve a través de la resistencia R1, que tiene un valor de 2 ohmios. Luego la corriente pasa por la resistencia R2 con un valor de 1 ohmio. Y es importante notar que estas resistencias están ubicadas en un camino directo hacia el amplificador controlado, lo que puede afectar la salida del circuito dependiendo de cómo se modifica el amplificador. En la tabla a la izquierda podemos ver mediciones que son el resultado directo de las simulaciones que hemos realizado en Circuit Lab. Son las de aquí arriba. Dice, por ejemplo, la primera que tenemos en la tabla de la izquierda dice que tiene voltaje en el nodo, un UN3. Como podemos ver, el voltaje en este punto es cero. Esto puede ser de que porque es nulo. Y luego en el 2 tenemos 2 voltios. Eh, Esto hace que la fuente está funcionando correctamente y genera el voltaje esperado.
Y luego abajo tenemos VUN5, que tenemos 3.579. Este es el voltaje en el nodo, observamos que tiene mayor fuente que V2, y lo que implica que la señal depende de la ganancia configurada. Y también tenemos negativos, que como lo es el último, que tengo aquí anotado que lo que podría estar relacionado con la polaridad o el comportamiento específico de los componentes en ese punto del circuito. Eso son lo que nos lanza el sistema de que después de apuntar la simulación. Y este tipo de simulaciones quiere dar como conclusión que, por ejemplo, en esta aplicación que es gratis, Circuit Labs, nos ayuda a obtener resultados rápidos y visuales para entender el comportamiento de un circuito. Pero como mencioné antes, me gustaría llevar a cabo los cálculos a mano para tener una comprensión más profunda del proceso y verificar la exactitud de los resultados. Y eso fue mi análisis. Muchas gracias. Primero identifiqué las mallas del circuito. Vi que había una fuente de corriente entre dos mallas, así que esas dos mallas forman una supermalla. Entonces, la tercera malla viene quedando aparte. Entonces, después tuve que formar la ecuación de de la supermalla, rodeé todo el contorno exterior de las dos mallas involucradas, sumando todas las caídas de voltaje a través de las resistencias y tomando en cuenta la fuente de 193 volts que estaba en la parte izquierda. Y pues comencé haciendo las ecuaciones de KVL, simplificándolas a 5i1 más 5i2 igual a 193. Después escribí la ecuación de restricción de la fuente de corriente. Como la fuente de corriente está entre las mallas 2 y 3, esta impone directamente I3 menos I2, esa diferencia de ambas corrientes, que pues viene siendo igual a 0.5. Después armé la segunda ecuación de KVL, que incluye la fuente dependiente, la que encontramos ahí, del lado derecho, que vale 0.8, que pues es dependiente del voltaje V. Y esa genera otra ecuación de voltaje, la cual es la que está ahí escrita, que es menos 8.5 corriente 1 y 1 más 3 y 2 más 13.5 y 3. Y pues todo eso igualado a 0. Después simplemente resolví ese sistema de ecuaciones con las tres ecuaciones que encontré los valores para las tres corrientes que da el sistema, que es I1, I2 e I3. Después utilicé la relación para encontrar, el voltaje 0, la fuente dependiente, usé esa relación para encontrar voltaje 0, sabiendo que la fuente dependiente estaba definida como voltaje 0 igual a 0.8 por el voltaje V. Y en términos de las corrientes de malla, pues venía quedando que V0 era igual a 0.8 por la diferencia de voltajes, la diferencia de corrientes de I2 menos I3. Y como por la restricción que I2 menos I3 era igual a menos 0.5, entonces simplemente fue una multiplicación y así encontré el valor de que V0 era igual a 0.4. Bueno, para este ejercicio lo primero que tuve que hacer fue identificar todos los nodos que había en el problema, en el sistema, ya que lo iba a realizar por medio del método de nodos y de supernodos. Entonces primero encontramos el nodo superior izquierdo, que es el que viene siendo de voltaje de A es igual a 2B, que es una fuente fija. Después el nodo central izquierdo, que es el que está sobre la fuente 9A, que yo lo llamé como V, como voltaje B. Después tenemos el nodo superior derecho, voltaje T, que es el nodo que está arriba de la resistencia de 2 ohms. Y el nodo entre la fuente dependiente de tensión, 3 y X arriba, y la fuente dependiente de la corriente 2VY. Entonces, primero definí que mi VY era igual a la diferencia entre el voltaje de A y el voltaje de B. Entonces, la corriente que busco es I de X. Entonces, sabiendo que es la corriente hacia arriba por la resistencia de 2 ohms de la derecha, entonces así fue como definí que mi corriente I de X iba a ser igual al voltaje de T entre 2. Entonces, después podemos ver la fuente dependiente de tensión, que viene siendo la diferencia entre el voltaje T y el voltaje C, que viene siendo 3IX. Y ahí básicamente sustituí lo que era IX y definí que mi voltaje C era igual a menos un medio voltaje de T.
Después, la fuente dependiente de corriente, que pues básicamente la vertical que va hacia arriba, 2VY. Definí VY como 2 menos el voltaje de B. Entonces, ahora sí aplicando las ecuaciones de KCL, obtuve que esta diferencia de que el voltaje de B menos el voltaje de A entre 2, más la diferencia del voltaje de B menos el voltaje de C, más 9, ya que son las corrientes que van saliendo del nodo, pues básicamente eran mi primera ecuación. Después la otra es que la diferencia entre el voltaje de T menos el voltaje de A, más, lo que había encontrado de mi I de X, que pues aquí es voltaje de T entre 2, más lo que encontré de mi voltaje de la diferencia entre el voltaje de C y el voltaje de B, menos 2BY, pues igual a 0. Esa era mi segunda ecuación. Entonces ya nada más básicamente sustituí, sabiendo que el voltaje de A pues era 2, el voltaje de C es menos V de T entre 2, y mi voltaje de Y era igual a 2 menos voltaje de B. Entonces así fue como resolví el sistema lineal. Y pues al resolver las dos ecuaciones obtuve que mi voltaje de B era menos 11 volts y el voltaje de T 17 volts. Entonces de ahí simplemente ya sustituí en las ecuaciones que ya había formulado, sabiendo que el voltaje de Y era igual a 2 menos el voltaje de B, eso me da 13 volts, y el voltaje de C es menos un medio voltaje de T, que es igual a menos 8.5 volts. Entonces ya nada más para el cálculo final, pues simplemente hice la división de voltaje de T entre 2, 17 entre 2, y así obtuve que I de X era igual a 8.5. Hice el KCL en nodo central y en el supernodo en BT y BC, y usé las relaciones de las fuentes dependientes de BC, que era menos BT entre 2, y BY, que era 2 menos B menos el voltaje de B. Y resolví el sistema, obtuve que mi voltaje total era 17 y simplemente ya lo sustituí en la ecuación que había sacado para mi IX. Y